las T. Si no sabemos eso es inmunidad adaptativa. De aquí para adelante sí que baila. Entonces, el TCR, fácil. ¿Sí? Entonces vamos a pintar la membrana. El TCR está caracterizado por ¿cuántas cadenas? Una que se llama alfa y beta. Ah, bueno. ¿Listo? Alfa y beta. ¿Vale? En la región transmembranal no tenemos nada así como especial. Y las colitas son corticas. Esta molécula se llama ¿cómo? PCR. ¿Cuáles son las moléculas que componen el complejo receptor de célula T? Pero ¿cuál es la que está más pegada? El CD3. Entonces el CD3 No creo que. O sea, no creo que por eso. Bueno, no sé qué lo juro. y hay dos, ¿no? No sé. Hay Tocaba con un Esto es cuadro abajo. pintado intracelular. Parece exacto. ¿Y eso cómo se llama? ITAN. ITAN. Bien, ITAN. Este dominio. ¿Sí? Este dominio se llama ITAN. Es un dominio que es rico en ¿qué aminoácido? Tirosina. Y se llaman motif de qué? ¿La A de qué es? Motif de activación. Pregunta. Sí. Obvio que sí. Este es otro. Que ustedes ahorita van a corregir. Estoy contando cómo lo van a corregir. ¿Cómo se llama este receptor? CD3. No es necesario poner que Podía, pero no era necesario. Listo. ¿Y qué me falta? CD. Las cadenas CD, pero antes. Z. Cadena Z. ¿Se caracterizan por qué? Porque tienen apenas 20 aminoácidos afuera, su región transmembranal y 104 adentro. lo mismo. ¿Cuántos aminoácidos Se tiene? las marco acá. ¿Cuántos aminoácidos tiene afuera? ¿Cuántas son? Dos. ¿Qué? Pero bueno, ¿con qué hubieran pintado al menos dos? También. ¿Cómo se llama esto? Profe. Así. ¿No se podían las dos zetas en la mitad del receptor? Que por dentro. Sí, pero que la C, lo que tenían 6 grupos diferentes de diferenciación eran los Z y los No, son las C. Son cuatro. Profe, ¿cuántos aminoácidos tiene afuera la Z? 104. No, afuera. Aquí. Afuera como 25, 30. Eso es poquito. Y todo juntico, ¿cómo se llama? Complejo receptor. ¿Qué era lo que tenían que pintar hoy? TCR. Aparte está el CD4.
Pero aparte. Ah, bueno, pero eso fue aparte. Aparte y afuerita. Por eso Así es. Eso no va. Eso no es tercero. Si al caso yo no les dije que pintaron un linfocito ayudador ni un linfocito citotóxico. Si hubiera dicho eso, le colocan o CD4 o CD8. ¿Se les va a olvidar? Pues sí, Entonces, ¿cómo se llama falta esto? las rositas. Complejo receptor de células T. Y hoy vamos, ese va a ser el protagonista hoy. Hoy vamos a hablar sobre este complejo receptor. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la activación del linfocito T. Bueno, entonces aquí tenemos un poco las cadenas. Tenemos ahí el receptor del CD3. Su función es traducir señales. Vemos que solo tiene un motivo de activación ITA. Y estas cadenas tienen 3 motivos de activación. ¿Para qué sirven estos correceptores o estos otros moléculas? ¿Para qué sirven? Sirven para traducir la señal cuando un PCR reconoce un feto. ¿Sí? Para eso es que sirve. ¿Cómo se llama la palabra? Traducir la señal. Transducir señales. Traducir señales. ¿Sí? Para la transducción de señales. Para eso es que sirven esos receptores. Transducción de señales. ¿Cuáles? ¿Quiénes hacen esa función? CD3 y cadena. Qué difícil es hacer la Z, ¿no? O sea, No. tiene como un moñito aquí, una Z. No, la Z es al revés, es así, es así. Hago una Z normal. Esa. Bueno, ¿listo? Tenemos la molécula CD4 o CD8 dependiendo. Ellas también ayudan a la transducción de señales. Que ahorita vamos a ver cómo. Profe, una pregunta. Señor, ¿Qué diferencia entre transducción y traducción? utilicen transducción. Pues la verdad yo creo que podemos usar los dos, traducción de señal o transducción. Es la idea o la acción de que esta información de que aquí él contactó con un péptido llegue a quién? Al núcleo. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, aquí va a estar el núcleo. ¿Qué célula es esta? Un linfocito B. Ayudadores. Sí, señora. Bueno, entonces, esas son entonces podemos encontrar en la superficie de los linfocitos estas moléculas, pero también otras que son inducidas y otras que son como constitutivas de la célula. Por ejemplo, inducidas, el CD28, el CTLA4. ¿Estas qué son? Inducidas. ¿Quiere decir que siempre las está expresando? No, solo cuando recibe ciertas señales él se activa para expresar esas moléculas. ¿Está claro? Entonces son inducidas. CD28 es una molécula que se llama molécula coestimuladora. ¿Sí? Entonces, otro término, moléculas coestimuladores. Un ejemplo es el CD28. Es un receptor de superficie, o sea que él, en estado de reposo, un linfocito T no tiene esta molécula en su superficie. Cuando se recibe señales, por ejemplo, de algunas citoquinas, entonces él expresa en su superficie esa molécula. Entonces acá es una molécula de pronto de reposo. Pero si yo le pintara aquí el CD28, podríamos decir que este linfocito ya está recibiendo señales que hicieron que expresara la molécula CD28. ¿Vale? Bueno. ¿Y qué pasa con el CTLA4? Es un receptor de inhibición. O sea que cuando
El CD28 se expresa, ayuda a estimular, ya sea una célula presentadora antígeno, ¿sí? Y cuando es el CTLA4, inhibe. ¿A quién? A la célula presentadora de antígeno, a una NK, con otras células que interactúan. También tenemos este que es el PD1, que es un receptor de muerte. Este receptor se activa cuando queremos eliminar, estamos reconociendo células tumorales, ¿sí? Células medio muertas, podemos utilizar este. Y este último, muy importante, se llama el de adhesión, un receptor o una molécula de adhesión, que le permite, el LFA1, le va a permitir a el linfocito adherirse, hacer mejor un contacto con la célula presentadora antigua, ¿sí? Entonces todo este concurso de moléculas hay que manejarlos, hay que saberlos, hay que conocerlas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de cómo un linfocito T se activa, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que es ubicar anatómicamente este proceso. Ya lo sabemos por teoría, que la activación de los linfocitos T, que en realidad es el inicio de la inmunidad adaptativa, ocurre en qué órganos? Ay, qué timo. En el ganglio. Y eso también se llama ¿cómo? Órgano linfático, ¿qué? ¿Primario o secundario? Secundario. En los órganos linfáticos secundarios. ¿Y cuál otro órgano linfático secundario hay? El vaso. Entonces, ¿en el vaso también se pueden activar los linfocitos? Sí. ¿Y dónde más? Unos que se llaman tejido linfoide asociado a mucosas. Eso también es secundario, ¿sí? Entonces, en las mucosas también podemos activar los linfocitos T. ¿Está claro? Sí. Entonces, no solo es en el ganglio, quítense en ese paradigma, es que yo es el que más uso ese ejemplo, pero se pueden activar en el vaso o en las mucosas. Pero sigamos con el ejemplo del ganglio. Entonces, una vez, ¿por dónde entran los antígenos al ganglio? Por los vasos aferentes. ¿Y por dónde salen las células efectoras? Vasos eferentes. Vasos Eferentes. eferentes. Listo. Entonces, vamos a ubicarnos en este ganglio. Yo creo que tengo una diapositiva más bonita. Ahí está una base. Bueno, una vez los linfocitos T salen del timo, ellos salen llamándose linfocitos T vírgenes. Esos son linfocitos que no han reconocido un péptido antigénico. Sí, primero. Son linfocitos que van en estado de reposo, o sea, ellos no tienen activo el núcleo, no hay mitosis, sí, escasamente viven de la fosforilación oxidativa metabólicamente, van muy tranquilitos. Ellos salen a circular por la sangre. Si en algún momento, antes de llegar al ganglio, encontraron su péptido en algún tejido, ellos disminuyen su velocidad y se empiezan a encontrar pues alguna célula por ahí en el camino, pues se activa. Si no, llegan ¿a dónde? Al ganglio, ¿vale? Una vez en el ganglio, entonces ellos se ubican en una región específica en el ganglio que se llama la zona ¿qué? La zona de linfocitos T. Entonces aquí tenemos la estructura del ganglio. Esta imagen está al contrario. Aquí tenemos el lugar de la infección. ¿Qué podemos ver allá? ¿Esto qué parece? Un virus o una bacteria con sus antígenos de superficie. Es reconocida por esa célula dendrítica y la célula dendrítica llega al ganglio y se establece en la zona T, donde van a estar ¿quiénes? Los linfocitos vírgenes, T vírgenes. Y ahí en esa zona T es el sitio donde se van a activar. Esta imagen no me ayuda mucho. Se van a activar. Vamos a hacerlo. Eso sería cuando lo trajo el antígeno, ¿quién? La célula dendrítica. Pero hay antígenos que llegan al ganglio sin necesidad de la célula dendrítica. Y esos serían
péptidos muy pequeñitos, solubles, que vayan por ahí. Por ejemplo, una toxina de una bacteria. Eso no lo fagocita una célula dendrítica. Ese es un tipo de antígeno de naturaleza proteica, y ahí viene qué es lo que le encanta al MHC montar como antígeno. Proteínas. Exactamente qué, de la proteína. Péptidos, ¿no es cierto? Dependiendo de 14 o 30 aminoácidos. Entonces los péptidos son realmente los antígenos que son capaces de estimular el linfocito T. ¿Vale? Pilas con eso. Listo, entonces aquellos que son solubles, que están por ahí por la sangre como una toxina, podrían llegar al ganglio. Y es lo que vemos acá. Entonces aquí van entrando en esa linfa antígenos solubles, antígenos que alcanzan el nódulo linfoide, que están en solución, o algunos que traen la célula dendrítica, ¿sí? Entonces llegan de toda clase de antígenos a ese ganglio. ¿Qué pasa con esos solubles? Esos solubles, aquí en esta parte del ganglio, ¿está más cerca a la zona T o a la zona B? Zona B. A la zona B. Es probable que el linfocito B ahí lo active, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener linfocitos B vírgenes, listicos. Pero también es probable que hayan monocitos, macrófagos o células dendríticas que también capturen ese antígeno y lo procesen y lo presenten, ¿sí? Bueno, entonces esas células dendríticas que le llamamos migratorias, porque ellas vinieron de muy lejos, ellas van y se ubican en la zona de linfocitos T, ¿vale? Y una vez allí, ¿ya tienen clara esta diapositiva? ¿Hay algo que no entendieron? ¿Puedo pasarla? Dime. Creo que cuando llegan antígenos solubles al ganglio no es como, o sea, es que usted ahorita dijo que puede que llegue y lo coja el linfocito B y se active, pero el linfocito B no se supone que solo lo interioriza, luego va, lo presenta y luego cuando el linfocito se lo reconoce, ahí sí lo ayuda a activarse. O sea, no es como que se active solo el linfocito B. Sí, él se activa solo. O sea, lo reconoce y se activa solo. Sí, y porque ingresa tiene- al espacio clonal, así solo. Sí, recuerde que puede activarse. Está muy adelantada aquí con esta niña. Antígenos dependientes de T o independientes. En los independientes el linfocito B es capaz de activarse solo. Bueno, listo, entonces aquí estamos viendo que entraron células dendríticas cargadas de antígenos o antígenos solubles. Vale, entonces, una vez esa célula dendrítica procesa ese antígeno, ¿sí? Vamos a irnos con las células dendríticas. Una vez la célula dendrítica, estando en el ganglio, procesa ese antígeno, lo presenta. Entonces vamos a hacer acá el ganglio nuevamente. Acá estaría la célula dendrítica. Ya es una célula dendrítica madura o inmadura. Y esa se caracteriza por qué. Presenta Y muchísimas dendritas, ¿no es cierto? Y ella entonces, ese antígeno que traía lo fue procesando dependiendo de la vía endosómica o intracelular, la del proteosoma, ¿no es cierto? Dependiendo, lo va a montar en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 o clase 2. Sí, señora. ¿Vale? ¿Eso lo tienen claro? Sí. ¿De qué depende? De la vía de procesamiento, de donde venga ese antígeno. Listo. Y aquí en la zona T nos vamos a encontrar con un linfocito virgen con su TCR, y en este caso, si es clase 1, ¿qué pasaría? CD8. Estoy midiéndolo. CD8, ¿no es cierto?
Y acá todas las cositas que tienen estos. ¿Vale? Este se llamaría un linfocito T. Ayuda. Ah, no, ese todo. Citotóxico. Vir. Vale. ¿Listo? O en este caso, este sería un CD4. Y mira dónde lo uno, ¿no? A la región no polimórfica, ¿no? Aquí me quedó mal. ¿Vale? Este sería CD4. Y aquí estaría el resto. A los linfocitos citotóxicos, o sea, tú tienes que es linfocitos CD8 y los linfocitos CD, Bueno, tienen claro esto y esto, ¿no? ¿Cuándo es clase 1 y cuándo es clase 2? Y este se llama como linfocito T ayudador. Y siempre lo vamos a poner así, 0. Virgen es 0, H0. H de ayudador, helper y 0 virgen, ¿vale? Porque después cuando ellos se diferencien van a agarrar aquí números. Entonces manejemos 0, ¿vale? Listo. Entonces, ¿cómo es ese contacto? Entonces aquí lo tenemos expandido. Entonces, ¿cuál será el linfocito T? Este. ¿Cuál será la célula dendrítica? La amarilla. Listo, entonces aquí tenemos nuestro TCR, tenemos SCD4, CD8, tenemos el péptido, tenemos el complejo mayor. Tenemos esto, ¿no es cierto? Tenemos aquí muy cerca esta molécula, el CD28, como está expuesta, es una célula que está activada para estimular, ¿no es cierto? ¿Estimular a quién? A la dendrítica a través de su ligando. ¿Cuál es el ligando de CD28? B7. CD80 o CD86, que es lo mismo que B71, B72. ¿Vale? Depende de quién lo esté expresando. Exacto. Uno sería para ¿Listo? citotóxico. Y también tenemos otras moléculas que ayudan como a la estabilidad, que sería CD2, LFA1, que ya lo habíamos mencionado, con su ligando ICA, y CD43, incluso CD45, y estas siempre tienen como esta posición externa, ¿vale? Profe, esas CD45, ¿qué hacen? O sea, ¿cuál es la función de la CD45? Estabilizar, adherir, ¿sí? Que esa sinapsis que se va a formar ahí sea prolongada, estable, dura entre 6 a 8 horas el contacto. Creo que una pregunta, ¿el B7 dónde se encontraría en la dendrítica? En la superficie. También sería lo mismo que CD8, una molécula de adhesión. Ah, pero gracias por la pregunta. Ella también es inducida. O sea, si la dendrítica no se activó, no se duerme. Si la dendrítica no se activó, no la expresa, ¿sí? O sea que se tienen que dar una serie de condiciones para que haya una activación o un reconocimiento, ¿vale? Bueno, voy a borrar, no voy a borrar ahí. Bueno, entonces, esta interacción, chicos, ha sido muy estudiada, súper estudiada, y se han dado cuenta que esa interacción entre la célula presentadora y el linfocito tiene unas zonas. Entonces hablamos de un complejo supramolecular. Se llama MAC. Bueno, aquí voy a borrar. MAC. MAC, complejo, no me acuerdo, supramolecular. Entonces, ¿qué es esto? Es el hecho de que en una zona de ese linfocito, en una área, hay mucha actividad de transporte en la bicapa lipídica. ¿Sí? O sea, los receptores que están por acá, todos son llevados hacia un solo sitio para que se acumule y se pueda formar un proceso que se llama sinapsis
inmunológica. Y esa sinapsis inmunológica tiene una estructura, una región central que se llama el complejo supramolecular central y una región periférica que se llama el complejo supramolecular periférico. En la región central entonces siempre vamos a encontrar TCR, CD4, CD3, cadena Z. ¿Qué más? CD28, básicamente esas. Ah, como que CD4 queda fuerita. Sí. CD4 no entra en el complejo supramolecular central, perdón aquí. ¿Vale? En el periférico entraría CD4 y todas las moléculas que están más afuera. Aquí entra CD28. Estoy solo mencionando las del linfocito T, ¿vale? Entonces, aquí en esto amarillo es el complejo supramolecular central. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el complejo mayor, el CD28, todas estas, ¿no? Péptido, PCR. En el periférico podemos encontrar a los CD4, al LFA1, a los ICAN y a las talinas. CD4, aquí ya encontramos LFA1, talinas, que me olvidó mencionarlas. Serían estas como de adhesión. Y estas son las de interacción. Y estas son de adhesión. Entonces, ha sido tan estudiada la sinapsis inmunológica que ya reconocemos regiones. Esta sería la región que corresponde al C, a la parte central del complejo supramolecular, y esta sería la región, esta parte y esta parte, la que corresponde al periférico. ¿Sí? ¿Qué es lo que aquí vamos a ver? Verde. Sí, es que no, esto sí está muy juntico, muy juntico. Sí, se requiere que esté bien juntico. Y CD28, ¿sí? Se requiere que esté bien juntico. Aquí estaría B7. ¿Sí? Y este sería CD28. Se requiere que esta señal y esta señal se den y estén juntas. ¿Sí? Porque son las señales de activación. En cambio, LFA1 y estas otras moléculas ya es un poquito para estabilizar la sinapsis. ¿Sí? Bueno, ¿está claro que es una sinapsis inmunológica? Sí. Wilber, ¿me puede decir el concepto que usted puede construir a partir de la explicación? ¿Qué es sinapsis inmunológica? Podríamos empezar a construir esa definición con una palabra, ¿no? Es una interacción entre ¿qué? ¿Cuántas células? 2 células, ¿no? Una interacción entre receptores y correceptores que se puede dar entre una célula un linfocito T y una célula presentadora que tiene 2 regiones, una central y una periférica. Muy bien, Wilber. Bueno, aquí vemos lo mismo. Entonces, linfocito y célula presentadora. TCR interaccionando con su antígeno y su complejo mayor. ¿Sí? Bueno, otra vez el CD4 aquí metido. Ajá. Y la señal 2, que es ¿quién? CD28 con B7. y B7. Profe. Entonces, puede ser que solamente se dé esta señal. ¿Sí? Sí. Y esta no se dé. Ya sea porque la dendrítica no exprese B7 o ya sea porque el linfocito T no exprese CD28. En ese caso, No habría estabilización. no se activa el linfocito T. El linfocito T no responde.
Y eso se llama un linfocito T alérgico. ¿Sí? Entonces un linfocito T alérgico se presenta porque le falta ¿qué señal? La S28 con B7. Ajá, la señal 2. ¿Qué pasa si están las dos señales? Sí, se activa. ¿Sí? O sea, no solo reconoce, sino que además ya pasamos a una segunda palabra. Una cosa es reconocer Activación. y otra cosa es activar. Profe, Entonces, ¿aquí qué está pasando? Solamente reconocimiento entre el TCR y el MHC, ¿sí? Pero si no están las segundas señales, no se puede activar. Se requiere siempre, para que se active, la primera y la segunda señal. Si no está la segunda, no se activa. Alergia. Y eso se llama alergia. ¿Vale? ajá, Entonces, ¿qué se requiere para que se active un linfocito? señal 1 y señal 2. Primera señal y segunda señal. Y para que se active, entonces se va a llamar la primera etapa o el primer paso de la activación. No, activación. O sea, bueno, sí, la primera es reconocimiento, la segunda activación. ¿Vale? Bueno. Dicen que hay una tercera señal. Y es la inducción del contexto donde está sucediendo esa activación. Y es el tipo de citocina que la dendrítica le esté poniendo al ambiente donde está ocurriendo ese reconocimiento. ¿Sí? Esa tercera señal es de citoquinas, no es de interacción, es de citocinas. Y va a estar en el ambiente, o sea, el linfocito T va a sensar, hay mucha interleuquina 12, hay mucha interleuquina 4, hay mucho interferón o hay mucho IRF o en fin, ¿sí? ¿De qué va a depender el tipo de citocina? Que le esté mandando la dendrítica. ¿Del antígeno? ¿De qué va a depender? O sea, esta dendrítica que vino desde lejos procesando un antígeno que había sensado y había internalizado, ella, ¿qué le pasó cuando ella reconoció ese antígeno y además de reconocerlo, lo endocitó, lo procesó y lo presentó? ¿Ella será que quedó la misma que era antes de reconocer el antígeno? No, ¿O será que cambió. ahora es una célula que es una célula madura, es una célula que antes expresaba alguna citoquina? No, porque no había reconocido patógeno. ¿Y ahora por qué sí expresa? Porque maduró. ¿Y cuándo se activó la producción de citocinas antes en esa? Al ingerir el antígeno, a fagocitar el antígeno. Muy bien, cuando ella ya Procesó. sea que hubiera reconocido por un TOL o por un RIC o por un NOT o por un STIN, dependiendo de diferentes tipos de receptores, ella responde con una citoquina diferente. ¿Está claro eso? Eso es muy importante. Perdón, entonces, dependiendo de ese tipo de citocina que uno está expresando, es la citocina que yo como dendrítica está expresando, es la citocina que está modulando ¿a quién? Al linfocito. ¿Sí? Al linfocito. Entonces, esto va a ser muy determinante, esa tercera señal, para que el linfocito decida convertirse en determinada célula efectora. Sí, depende de quién, de la citocina, no tanto del péptido, de la citocina. Sí. O sea, un ejemplo podría ser si la célula dendrítica estaba, no sé, y ingirió una bacteria, va a ser, por ejemplo, algo intracelular. Cuando ya lo ingirió, entonces va a activar un receptor intracelular porque todo liberar una citoquina.
A ver, hagamos el ejemplo para que lo entiendan. ¿Listo? Dime. Pues la pregunta es como, creo que es lo mismo que está diciendo, pero no estoy segura. Bueno, digamos, si la citosina fuese, reconoció un parásito y empezó a la dendrítica a botar, no sé, interleuquina 13, eso va a inducir que el linfocito sea como, no sé, tipo 2, que Un determinado va a definir el tipo de linfocito efector. ¿Sí? Porque esa es la tercera señal. ¿Sí? Bueno, hago el ejemplo más tarde cuando terminemos todo. De una vez. Antes de pasar, vamos aquí lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿quién me dice el título? El rol de la coestimulación en las células, en la activación de las células T. ¿El papel de quién? De De la la coestimulación. coestimulación. Entonces, ¿qué vemos arriba en verde? La célula presentadora de antígenos. ¿Y está en descanso o activa? Activa. Ah, yo no le veo el B7. Ah, bueno. Sí, ¿Ustedes está. le ven el B7? No, no, El CD80, no. el B72, Está en el reposo. CD86. No. Entonces, ¿cómo se está esa célula presentadora? Parchada. digo. Esa se está haciendo la boba. Está presentando un péptido, pero no está estimulada lo suficiente como para expresar su B7. ¿Sí? Entonces el linfocito T Voy a poner ahí parcial. tiene señal de segunda señal, no. Entonces el linfocito T no responde, no se activa. ¿Qué pasa aquí? La célula presentadora está expresando su complejo mayor y su B7. La linfocito T también está expresando su CD28. Tengo primera señal y Segunda señal. pero además tengo Era tercera señal. Y ahora sí es capaz de activar el linfocito T. ¿Cómo se llama el proceso de arriba? El papel de la coestimulación. Anergia. ¿Vale? Y el proceso de abajo, Activación. Y proliferación. Y ahora sí puede ser diferenciación, porque ¿Cómo recibió se- señales de la tercera señal. Según la tercera Es señal. que la ¿Se diferencia? Sí. diferenciación Diferenciación prolifera. Ok. Pero entonces, ¿qué ocurre ya primero? O sea, primero se diferencia o después se... Primero prolifera. Pues que viene para como al revés, porque digamos ahí está la interleuquina 12, que básicamente promueve que se diferencien cierto tipo de zona efectora, y luego está la interleuquina Claro, está 12. resumida. Está resumida, José. Ahorita ya lo vamos a ver. Primero se prolifera. Siempre primero Relájate. prolifera. Profe, ¿qué pasa en caso de que no haya ninguna señal tan fuerte de citocinas alrededor del linfocito y este no se diferencie en nada, simplemente prolifere? Que solo. O sea, ¿qué pasa con la ausencia de la señal 3? No, si el B7 está lo suficientemente activado. Y seguro que sí está produciendo. No he visto ese ejemplo, pero de pronto podríamos investigar. Bueno, está claro la importancia de la primera y de la segunda señal. Eso es pregunta de parcial. No, para que entre en apoptosis necesita que se active el PD1, que le induce muerte celular. Sí, a su vez en el otro lado. Bueno, ¿listo? Ahora sigamos. Tendría un correceptor que a su vez trae esa célula que tiene ese correceptor maternal. Sí. Que apenas presente ese antígeno va a un proceso. ¿Qué? Usted dice que necesita un correceptor que va a decir, Y es que este inmediatamente después. por ejemplo, si hay mucha TR reguladora, TR, le induce la expresión, es de pare, no se active, ¿sí? O sea, receptores inhibidores. ¿Sí?
Sí, por ejemplo. Bueno, entonces atentos aquí. Vamos a devolvernos a qué pasó cuando encontró acá su hermoso antígeno. Y se da la primera y la segunda señal. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a ver es que el CD4, que aquí no lo veo, así, está en naranja. Él recluta una proteína adaptadora que se llama la LCK. Esa proteína, silencio, esa proteína adaptadora tiene y fosforila los residuos de tirosina de estas moléculas, sobre todo de las cadenas Z. ¿Cómo? ¿Y qué, profe? El CD4 o CD8 apenas interacciona y la célula recibe su primera y su segunda señal, estimula aquí, acuérdense que aquí es una balsa lipídica, una sinapsis inmunológica, ¿sí? Entonces, todas las proteínas del citosol van a migrar aquí debajo de la membrana. Entre esas, esta que se llama proteína LCK, que es una proteína citosólica y se llama proteína adaptadora. Esa proteína, una vez, ¿quién la trajo? La trae aquí a este sitio, el CD4 o el CD8. Y una vez ella llega acá, es una sinasa, ella fosforila los residuos de tirosina de los dominios ITA de la cadena Z. ¿Está claro? Sí. Una vez fosforilados esos dominios, se atrae una proteína, otra proteína, que se llama la SAT70. ¿También es quinasa? ¿También es quinasa de la SAPS? Cuando es fosforilada, se vuelve sinasa. Capacidad, o sea, ella está como o sea, cuando está fosforilada, se activa. Y apenas se fosforila, coge actividad de sinasa para fosforilar a otra. O sea, ella está en el citosol, pero digamos ahí en la balsa lipídica. Ella está cerquita. No, ellas están en el citosol, no en la membrana, ¿no? Pero ella cómo llega a ese lugar antes de que ella ya está ahí esperando a que se fosforile algo para poderse activar o... Sí, ellas están aquí. ¿Cerca? O sea, la SAT70 reconoce la fosforilación de la tirosina y con eso ya se fosforila. Sí, con eso ella se activa Se activa y coge actividad sinasa para activar a otra. Ya empezamos, ¿cómo se llama eso? Vía de señalización. Ya empezamos la vía de señalización. Pero, o sea, creo que no entiendo. La SAP70, ella necesita hacer fosforilada la proteína que esté fosforilado en los dominios. Reconoce los dominios fosforilados de la tirosina. ¿Quién hizo esa primera fosforilación? LCK. ¿Sí? Y ya con eso ya ella... Con esto fosforilado es un sitio de reconocimiento de ella para ella también activarse. ¿Sí? Una vez, esta es otra proteína adaptadora. Una vez ella se activa, entonces ella es capaz de... Ay, Dios. Traje trampa. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya. Ya en el parcial. No, mentira. Es capaz de fosforilar otra proteína que se llama la LAR. Entonces, son tres: LSK, SAT70 y LAR. ¿Acá no está LAR? No. Pues sería como la que dice que es la proteína adaptadora. Pip, pip, pip. Bueno, no importa. No sería esa que, sí, esa que dice adaptadora. Proteína, o sea, después de la Es que son varias. SAT70, ahí la verdecita dice que es Esa se llama otra, esa se llama Dice fosfolipasa. GTP, sí, GDP. Ok, no.
y fosforila alato. O sea, aquí le voy poniendo flechita para que ustedes vean por dónde va la cosa, ¿vale? Y luego la fosforilada activa a la fosfolipasa C. Fosfolipasa C, así. ¿Sí? ¿Se la pongo en otro color? Sí. En azul. Para dejar las proteínas grandes en azul. ¿Sabes fosforila la fosforila quién? La fosfolipasa. C. Fosfolila a la fosfolipasa C. La es una proteína adaptadora. Proteína adaptadora, proteína adaptadora, proteína adaptadora. Que cuando se fosforila tienen actividad de sinasa. Profe, ¿por qué la O quinasa. vía seca no fosforila también los dominios citan de CD3? Ya que hace diferente los dominios citan de CD3 y de KD3. Ah, estos son los que activan acá primero a este. ¿Cómo? O sea, estos dominios citan en realidad ayudan es como aquí al principio con el LSK, ¿sí? Y una vez está el LSK activa, cogemos son los dominios de cadena Z, que son los más interesantes, son los más abundantes. Y al ser más largos permite que interactúe mejor SAP70. ¿Listo? Y una vez se fosfolipasa C atrae a otra niña que se llama, bueno, esta no es tan importante, y esta a su vez, ahora sí voy a decir lo importante, atrae a la RAS. Y las RAS activas forman ERK. ¿GRE también es una proteína, profe? Ya voy. Y este forma el primer factor de transcripción que se produce cuando se activa un... ¿Sí lo ve? No. No está haciendo frío. El Qué AP1 bendición. Está normal. Sí. es un factor de transcripción que entra al núcleo y ayuda a la producción de adivine cuál gen. RR. Uno que ayude a proliferar, ¿cuál será? Interleuquina 2. Profe, esa allá abajo dice R. Vea, RAS activa a R. Ah, pero esa. es un montonero, pero no lo voy a escribir. RAS GDP, RAS GTP y activa ARK y finalmente AP1. Ah, Creo pero, que aquí está. sí, ahí está, pero es solamente la de AP1, entonces esa vía, ¿no? ¿Sí? Sí. Aquí está, chicos. A eso se les va a llamar intermediarios, porque ya no son adaptadores Sí. como tal. No, sí, son proteínas. Esas ya no son proteínas adaptadoras. A partir Esas ya de- son. Ahí dice bioquímica. ¿A partir de PLC? A partir de RAS. ¿O a partir de bioquímicos GRE? intermediarios, puede ser. No, al bioquímico intermediario sería el calcio. Pero PLC, ¿qué sería, profe? Ya. Fosfolipasa C. Sí, pero o sea, es decir, ¿sería una proteína adaptadora o...? No, eso sería una enzima. Ah, es una enzima. ¿Y GRB también? Y GQ. GRB. Esa sí es como un intermediario. En mi cabeza crece. Sí. ¿Difícil? No se lo tienen que aprender. No. Solamente querían que vieran cómo se activa la señal. ¿Vale? Bueno. Ahora, hay otra muy importante que es la fosfoinositol difosfato. Y esa es la que genera NF. la salida del calcio. Ah, Entonces, para que salga el calcio de los ribosomas y una vez está aumentado el calcio, se forma NFAT. Entonces voy a explicar esa. Se llama la vía del fosfatidilinositol. Voy a alargar aquí la membrana del... inositol. Vía del fosfatidil. Ay, Entonces, perdón.
Aquí en la membrana hay una molécula que se llama el No era fosfatidil, mi intención. inositol bifosfato. Fosfatidil, Dice, inositol, perdón, mire, le equivoco. fosfato. ¿Sí? Y una vez ese es fosforilado, porque así que se lo... Yo. Bueno, este pasa a trifosfato, ¿vale? Tranquilos, pasa a trifosfato. Y trifosfato es trifosforilato. Pues trifosfato es porque tiene ¿cuántos fósforos? 3. Ah, bueno, entonces una vez tiene esos 3 fósforos, ahí viene quién lo reconoce. Otra proteína. PLC. Y PK, ya voy a llegar, aumenta el calcio. Increased Y una vez aumenta el calcio. se Calcineru. activa la calcineurina y activa la producción de otro factor de transcripción que es el NFAT. Y ese que va a traducir. Factores de transcripción, los 3 entran y producen interleuquina 2. También en Ahora, la fosfolipasa C, que era la grandota, esta coge 2 caminos. La del RAS y la fosfolipasa de aldeacilglicerol, ya me acordé, esa es la más difícil, coge 2 caminos. Ahora, la fosfolipasa C, miren, ¿cuál fue el primer camino? Volverse RAS. Y el segundo camino es activar Profe, las el 3. diacilglicerol. Profe, las 3 producen interleuquina 2. 2. Sí. Y el diacilglicerol ya activa la fosfoquinasa C y produce el NF-kappa beta. Y este es el último factor de transcripción. Profe, NFAT, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que... ¿Quién? NFAT. Es un factor de transcripción, factor de transcripción y factor de transcripción. Y los 3 transcriben el gen de la interleuquina 2. ¿Listo? Uy, les expliqué la vía de señalización de activación del linfocito T. ¿Pero la tienen clara? ¿No? Sí, más o menos. Resumámosla. Ah, pero sí está. La voy a repetir rapidito. La primera señal es CD4. ¿Quién iba a pensar el CD4 que no servía para solamente agarrarme el NHC? No, también para traer la LSK. ¿Listo? Ahí es que empieza todo. Mírenla. LSK es proteína adaptadora. Todo lo que es azul es proteína adaptadora. Entonces, el LSK fosforila los residuos de tirosina de los ítanos. ¿Sí? Los ítanos son aminoácidos que tienen pura tirosina. Entonces, imagínense que las tirosinas están ahí. Y la LSK, venga para acá, tirosina le fosforila. ¿Sí? Entonces, una vez fosforiladas los ítanos, SAT70 se activa y SAT70 fosforilada activa la fosforilación del LAT. Sí. ¿Sí? Y luego llega Y la enzima. LAT activa la más importante. La enzima porque es que esta PLC. come para 2 factores de transcripción. ¿Sí ven? La fosfolipasa se activa lo de la vía RAS, que me va a llevar a EP1, AP1. ¿Miren? Sí. O sea, ¿esta quién es? Esa es la fosfolipasa C. Me activa por esta vía RAS AP1. Esta ya es sinasas, o sea, ya son sinasas citosólicas y forma factor de transcripción AP1. Y por la otra vía Al diaglicerol. activa el diacilglicerol, activa la fosfoquinasa C. Y la fosfoquinasa C lo único que hace es quitarle al IK beta
el capuchón y cuando él le quitan el IK beta, le quitan el capuchón, se llama NF-kappa beta. Sí, Él siempre lo está deteniendo, el capuchón está bloqueando el NF-kappa beta. ¿Sí? El capuchón siempre bloquea el NF-kappa beta. ¿Quién le quita el capuchón al NF-kappa beta? Fosfoquinasa C. Le quita el capuchón y el NF-kappa beta se volvió factor de transcripción y corre el endoplasma. ¿Sí? O sea, este no se tiene que hacer, este se tiene que es como desbloquear. Él siempre está bloqueado y lo desbloquea. Desbloquea el personaje. Y la otra vía es esta, que es la del fosfatilinositol. Esta es una molécula que está en la membrana, ¿sí? Entonces ella es trifosforilada, o sea, se le fosforila otro y ya se vuelve fosfatilinositol trifosfato. Estando así activa esta PDK1, que no sé cómo se llama, esta hace que salgan los depósitos de calcio, salgan sus depósitos al citosol, y cuando esta sale, activa la calcineurina, y la calcineurina activa la formación de NF-AG. La calcineurina Mírenla. Fácil. ¿Qué es lo que producía NF-AT? Sencillo. NF-AT. Todos tres son factores de transcripción y todos los tres entran al núcleo y transcriben el gen de la interleuquina 2. Entonces, cuando una célula con un linfocito T está bien señalizada, primera señal, segunda señal, ¿en qué termina? NF-AT. Y entonces ese linfocito ¿en qué termina? Produciendo ¿qué? Mucha interleuquina 2. La interleuquina 2 es una citosina autocrina. ¿Qué es? Quiere decir que no solo él produce la citosina, sino que el linfocito también produce o expresa los receptores. Entonces, si yo soy el linfocito T activado, estoy liberando interleuquina 2, pero también expresando en mi superficie receptor de interleuquina 2, para que esa interleuquina 2 que está extracelular me active. Mucha interleuquina 2 activa la mitosis y la célula va a proliferar. Y ahí se van a hacer muchísimos clones del mismo receptor de células T. O sea, esa activación va a llevar, bueno, voy a borrar las vías de señalización. El fosfatilinositol, ¿cómo se activa? O sea, ¿es también con el receptor? ¿Está en la membrana? ¿O simplemente está en la membrana y...? Ese también lo activa ese. Pero miro mi trampa. La copia. Va a tocar que les pase este y les saco un foto. La bonita lo hace con colores. Comparte porque compartir ¿qué? Amigos. El valor de la amistad. Hola, no Porque los si veo copié, no lo Mayrin con copié. Bueno, eso debe ser alguna de esas de... no hubo amistad. Sí, ya. Bueno, entonces chicos, tenemos la dendrítica, tenemos el linfocito, primera señal, segunda señal, y ya sabemos todo lo que pasó para que este empiece a producir ¿qué? Y interleuquinas. ¿Receptores de qué? Vamos a pintar interleuquina 2 como un triángulo. Entonces, receptores de interleuquina 2. ¿Sí? Entonces, esta interleuquina 2, ¿a dónde va a ir? A estimular este mismo, ¿sí? Y lo mismo va a venir y eso es lo que le va a decir que entre en mitosis. Entonces se van a producir, ¿ya borro? Sí. Se van a producir muchísimos linfocitos T, muchísimos, o sea, miren, proliferar significa que de este salen 2 y el receptor, ¿qué péptido reconoce? El mismo que está reconociendo acá, ¿oyó? Igualito. Y este a su vez hace otra vez mitosis. Y todo sí.
Entonces, la activación tiene unos pasos. Primer paso, Reconocimiento. reconocimiento. Activación. Bueno, digamos que aquí sería también activación. ¿Y aquí cómo se llama? Proliferación. Proliferación. Diferenciación, ¿no? Entonces, reconocimiento, mitosis y proliferación. Mitosis no he dicho. Diferenciación, ¿no, profe? Reconocimiento aquí como el primero. Ya después de que reconoce, se activa. Cuando se activa es porque produjo interleuquina 2. Y esto lo lleva a ¿qué? A proliferar. Y después a diferenciación. Profe, ¿y qué pasa si, por ejemplo, tenemos linfocitos de que lo activé y empezó a producir interleuquina 2, pero resulta que yo hice algo para que no expresara el receptor de la interleuquina 2? Entonces, ¿qué pasaría con ese linfocito? No prolifera. Prolifera y se queda, ¿Qué hay? pero ahí ya estaría activado, entonces, Pero no, pues uno solito. ¿se moriría? Sí. Bueno, entonces ¿están claras las vías? Sí. Aquí vemos un linfocito T activado, entonces está expresando el receptor de la interleuquina 2 y mucha interleuquina 2, ¿sí? ¿Cuál será el orden? No, mire, ahí primero el de arriba hacia la izquierda. Están de expanso. Sí, ahora el de abajo. La célula T expresa a receptor de interleuquina 2 Alta alfa y afinidad. beta, que son de alta afinidad, Sí. y secreta la Y interleuquina. ahora sí la de allá de la Y derecha. una vez la recibe, se convierte en una señal para inducir la proliferación con el mismo receptor. La interleuquina 2 para que comience la proliferación tiene que ser interleuquina 2 de otra. Se duerma. Únicamente o puede ser que también. No, O sea, aquí pasa un ¿les parece poco necesitar 3 factores de transcripción? Eso no es fácil. ¿Les parece poco? Solo